אפשר לתקן. La siguiente mitzvah es la mitzvah de Ashbatat Hametz, mitzvah Tet. Estamos en la novena mitzvah de las 613 mitzvot. La mitzvah es Ashbatat Hametz. Seguimos con las mitzvot relacionadas con Pesach. Como ya estudiamos, Pesach es el comienzo del pueblo judío. Hasta ahora habíamos estudiado mitzvot relacionadas con el Korban Pesach. Y vimos que el Korban Pesach no es algo que se puede cumplir hoy en día. El Korban, estudiamos, consiste en entregar nuestra parte animal, manifestar que estamos por sobre eso, y aparentemente en la Galut no estamos en ese nivel. Por eso hoy en día no existen los Korbanot. Pero hay mitzvot que sí existen hoy en día, también relacionadas con Pesach, y en el fondo tienen un objetivo en común, el recordar la salida de Egipto y todo lo que eso significa. Esta mitzvah, la mitzvah de Ashbatat Hametz, anular el Hametz, es una de ellas. Tenemos una mitzvah aseh de la Torah, de anular el Hametz. Pero hay que darse cuenta cuál es la mitzvah. La mitzvah acá no se trata de no comer Hametz, porque esa es una mitzvah aparte. Tampoco es la mitzvah de comer matzá, que también es una mitzvah aparte. Es la mitzvah de anular el Hametz. Es decir, hay una acción activa que tenemos que hacer para evitar tener Hametz en la casa. Tenemos que entender qué significa eso y qué podemos aprender de eso. Entonces vamos a ver. La mitzvah es leasir kol lechem Hametz. Tenemos que quitar todo pan, Hametz, y mishkenotenu, de nuestras casas. Beyom arba'asar de Nisan. La mitzvah recae el día 14 de Nisan. En ese día nosotros tenemos que anular, exterminar, sacar cualquier tipo de Hametz de nuestras casas. Shenemah, como dice el pasuk, Ach bayom arishon, pero en el primer día, tashbitu seor mi batechem. Seor sería Hametz. No quiero entrar ahora en todas las diferencias de lenguajes que hay en los distintos tipos de Hametz, pero de todas maneras, en el primer día tenemos que leashbit. Leashbit significa eliminar todo el seor de nuestras casas. Upirush rishon, ¿a qué se refiere el pasuk cuando dice el primer día? Se refiere kodem la Pesach. El primer día antes de Pesach es donde se aplica esta mitzvah, la mitzvah de anular el Hametz. Mishorshei mitzvah zo, la razón de esta mitzvah, el tam de esta mitzvah, para que recordemos los milagros que pasaron en Mitzrayim, como tal como escribimos en relación al Korban Pesach, también acá se aplica lo mismo. Es decir, el Sefer HaChinuch no nos da mucha explicación qué tiene de particular esta mitzvah. Lo que sí podemos entender es que también, como el resto de las mitzvot, está relacionada con Pesach, y es igual que el Korban, pero como ya dijimos, tenemos que entender la esencia de la mitzvah, en qué consiste que Tafka esté prohibido tener Hametz y que tengamos la mitzvah activa de eliminarlo. Y como dijimos, esa mitzvah tiene que ser algo más cercano a nosotros, más que el Korban Pesach, más que las enseñanzas, las moralejas del Korban Pesach, porque el Korban Pesach no es algo que cumplimos hoy. Entonces, a pesar de que también hoy en día podemos aprender de ahí y sacar conclusiones para nosotros, pero tiene que ser que la mitzvah de Ashbatat Hametz, esta mitzvah de eliminar el Hametz, es algo incluso más cercano aún. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, la verdad es que ya sabemos lo que dice en Hazal, que el Hametz simboliza el Yetzer Hara. Seor Shebaisá, dice la Gemara, el Hametz que está en la masa, es lo que simboliza el Yetzer Hara. ¿Por qué el Hametz simboliza el Yetzer Hara? No lo vamos a estudiar hoy. Besat Hashem lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la mitzvah de la prohibición de comer Hametz, que viene pronto. Pero tenemos que aceptar eso por ahora, sin entender todavía por qué. Pero el Hametz, como dijimos, simboliza el Yetzer Hara. Es decir, en la masa, el Yetzer Hara, la función del Hametz, de la levadura, es paralela a lo que hace el Yetzer Hara en la persona. Después de que aceptamos esa premisa por ahora, entonces tenemos que entender, yo entiendo, entonces, ok, vamos a entender por qué no se puede comer el Hametz. Pero ¿por qué hay una mitzvah de anularlo? ¿Por qué hay una mitzvah de evitarlo? De buscarlo. Entonces entendemos que la mitzvah de Ashbatat Hametz, la mitzvah de eliminar el Hametz en nuestras casas, consiste en el fondo en la búsqueda que hacemos nosotros para encontrar nuestro Yetzer Hara. La primera mitzvah en el ciclo anual de las fiestas sería esta. Porque nosotros sabemos, como ya estudiamos, que el año, en términos judíos, empieza en Nisan. A pesar de que el mundo fue creado en Rosh Hashanah, según la opinión más simple, y por eso contamos los años según Rosh Hashanah,
cada año que va pasando, pero el pueblo judío nació en Nisan, no en Rosh Hashanah. Cuando salió de Egipto, ahí es cuando nació el pueblo judío. Entonces el ciclo anual de crecimiento, porque el calendario judío es un ciclo de crecimiento, empieza en Nisan. Y cada fiesta es una estación en la cual nosotros tenemos una abodá, tenemos un trabajo que hacer para crecer y así seguir al siguiente escalón. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos crecer, tenemos que imitar ese orden. Tenemos que imitar el orden de Pesach, Sfirat HaOmer, Shavuot, después todos los Hakim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Ese ciclo es un orden que está hecho perfectamente para que el ser humano crezca. Y es un ciclo que se va repitiendo todos los años, porque cada persona en su nivel puede subir en un escalón más alto, pero siempre se mantiene el mismo sistema, el mismo orden de estaciones que se tienen que seguir. Y vemos que la primera estación, la primera mitzvah festiva que tenemos es revisar el Hametz. Esa mitzvah que hacemos de ir a buscar el Hametz en las casas, que Jajamim determinaron que tiene que ser por medio de una vela, el día en la noche de Yudalet Nisan, esa sería la mitzvah primera que tenemos en el ciclo anual de las fiestas. Entonces, la mitzvah natural no es necesariamente hacerlo con una vela y no necesariamente hacerlo en la noche. Pero la mitzvah natural es buscar el Hametz y evitar tenerlo. Entonces, ya dijimos que el Yetzer Hara es representado con el Hametz. Quiere decir que nuestra primera estación en nuestro trabajo personal es tratar de identificar dónde está nuestro Hametz. ¿En qué se manifiesta? ¿Dónde están nuestros puntos débiles? ¿Dónde está el Hametz escondido dentro de nuestro corazón? Y Hazal, cuando traen esta mitzvah, que ellos la determinaron que se haga por medio de una vela, entonces traen el pasuk que justamente compara el Ner Hashem Nishmat Adam, y hay que buscar Hofes Kol Hadrei Baten. Hay que buscar dentro de las habitaciones internas, como si fuera que uno está buscando en las habitaciones de su casa con la vela, está buscando dónde tiene el Hametz. Entonces así también nosotros tenemos que buscar. Es decir, nuestros defectos, nuestras malas midot, no se notan. No estamos hablando de que una persona tiene una torta encima de la mesa, porque ahí no habría que buscarlo. Estamos hablando de un Yetzer Hara que hay que encontrarlo, que está oculto. Y ahí es cuando se aplica esta primera mitzvah. Quiere decir que partimos de la base de que tenemos tendencias negativas que no conocemos, que no sabemos que están ocultas. Y eso tiene que ser nuestro primer paso en nuestro crecimiento personal. Porque si nosotros asumimos que sabemos todo y nos conocemos, partimos mal. Y como decía Rabbi Sol Sananter, una persona puede vivir con sí mismo 70 años y no conocerse. De hecho, eso es lo normal. Lo normal es que una persona que no haga el trabajo activo de conocerse a sí mismo, no se conoce a sí mismo. Cree quizás que se conoce, pero en verdad no se conoce. Porque tiene que ser algo activo. La persona tiende a justificar, a racionalizar sus tendencias, a pensar de que eso es lo normal, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo correcto, y ni siquiera se cuestiona si está bien o está mal. Esto pasa, obviamente, cuando tenemos intereses. Los intereses nos hacen ser ciegos, como dice la Torá, que el Shohad Ya'aver Einei Jajamim. Pero también pasa en midot, que no necesariamente implica un interés. Las midot funcionan como una costumbre. Y la costumbre funciona con una acción sin pensar. ¿Qué es lo que es una acción? ¿Qué es lo que es una costumbre? Cuando la persona hace algo repetitivamente hasta que pase a ser automático. Eso se llama costumbre. Las midot funcionan así. Quiere decir que la persona está haciendo algo sin pensar. No está analizando si es correcto o no, simplemente porque le sale automático. Entonces, claramente no se da cuenta. Entonces, nuestra primera escalón en nuestro trabajo de crecimiento personal es buscar. No confiar en que ya sabemos, sino buscar. Y cuando terminemos este ciclo, porque al principio vamos a buscar y después vamos a seguir así, con todo lo que es el crecimiento anual, el próximo año vamos a empezar igual. Es decir, yo asumo que hay una capa más profunda que todavía no conozco. A pesar de que este año identifiqué la capa que quiero trabajar, identifiqué el Hametz, ¿dónde está mi Hametz? Y vamos a ver que obviamente el proceso anual es trabajarlo, cambiarlo, hasta las últimas fiestas del ciclo anual, pero el próximo año voy a tener que empezar de nuevo, porque somos muy profundos, tenemos muchas capas y tenemos que seguir conociendo a nosotros mismos hasta que vayamos perfeccionándonos cada vez más. Ahora, es interesante que esta mitzvah, la mitzvah no es solamente buscar el Hametz, la mitzvah es anularlo, eliminarlo. Quiere decir que en la primera etapa, cuando nosotros identificamos nuestro Hametz, se nos pide un paso más. No solamente conocerlo, sino también experimentar no tenerlo. Quiero decir lo siguiente.
Si nosotros decimos que el Hametz simboliza el Yetzer Hara, que todavía no explicamos por qué es así, pero eso lo dejamos, ¿cierto? Pero si es cierto que el Yetzer Hara se representa por medio del Hametz, entonces, bueno, no comamos Hametz todo el año. ¿Por qué solamente una semana al año evitamos el Hametz? Deberíamos evitar el Yetzer Hara todo el año, ¿cierto? Es una pregunta que tenemos que responder. Y la verdad es que, Bezrat Hashem, cuando estudiamos por qué no se puede comer Hametz, espero que podamos responder esa pregunta. Pero de todas maneras, acá estamos hablando en un punto en el cual todavía no eliminamos el Yetzer Hara en forma permanente. Estamos anulándolo solamente por una semana. Es decir, estamos experimentando cómo sería sin tener Yetzer Hara. Digámoslo así, no estamos hablando de Tikkun, estamos hablando de Kvishá. Pesach, en esta actitud que estamos teniendo con el Hametz, no es que no me gusta el Hametz. La persona que en Pesach deja de comer Hametz o lo evita, no es que dice, bueno, yo nunca más voy a comer Hametz, me acostumbro, es un cambio de mi forma de comer permanente. No, no es cierto. Todos sabemos que eso no es cierto. La persona puede comer Hametz después de Pesach. Entonces el tema es simplemente Kvishá. No es un cambio interno, es un control. Quiere decir que, obviamente, al principio no se nos pide un cambio. No se nos pide cambiar nuestras midot. Es imposible cambiar las midot de un día para otro. Se nos pide solamente controlarlo, evitarlo. Por una semana, hacer kvishá. Entonces, cuando una persona quiere crecer, el primer paso es reconocer, encontrar el hametz. El segundo paso es evitarlo, controlarlo. Es decir, no dejarse llevar por sus impulsos emocionales, por lo menos por unos días. Porque eso es lo que hace el cambio drástico en la persona, que la persona en el fondo empieza a darse cuenta que puede estar libre. Si hasta ahora, antes de esta semana, la persona, si tú le dices, puedes vivir una semana sin pan, te dice, no, imposible. Estoy hablándolo en forma, una analogía, ¿sí? Si tú le dices a una persona, ¿puedes vivir una semana sin pan? Te dice, no, imposible. El pan es algo que es básico en mi vida. Yo como todos los días pan. Pero una semana tú viste que pudiste vivir una semana sin pan, entonces puedes. Si lo trasladamos eso respecto al concepto de las midot, lo mismo. La persona siente que no puede no enojarse, no puede controlar su taba, no puede no tener envidia, no puede no pensar negativo, etc. Como que lo supera. Ese es el estado normal de una persona antes de empezar el ciclo del trabajo. Así se siente. Cuando una persona todavía no ha superado su midá, incluso a nivel de control, a nivel de kvishá, siente que es imposible superarlo. Por eso es que mucha gente, cuando tú le hablas de cambio, les parece que es una locura, es imposible. Es imposible cambiar. No les parece real. ¿Por qué no les parece real? Porque no lo han experimentado. Pero cuando una persona experimenta esa sensación de vencer el Yetzer Hara, incluso en un momento limitado, entonces eso lo hace sentirse libre por primera vez en su vida. Yo ya no estoy condenado a enojarme, yo no estoy condenado a caer en esta tentación, yo no estoy condenado a ser esclavo, yo puedo ser libre. Me lo demostré a mí mismo. Eso es la libertad, por eso es que Pesaj es la fiesta de la libertad. Yo me demuestro a mí mismo, por lo menos por unos días, de que yo puedo ser libre de mis tendencias, de mis midot, de mis costumbres, de mis gustos, yo puedo hacer lo que yo quiero. Esa es una sensación de mucho poder, de mucha fuerza. Y si se acuerdan, todas las mitzvot de Pesaj están relacionadas con sentirte bien, con sentirte fuerte, con sentirte libre, rey, como habíamos estudiado, ¿cierto? Y es todo lo mismo. Acá estamos hablando de sentirte fuerte por ser libre, por superar el Yetzer Hara, por mostrarte a ti mismo de que puedes superarlo, puedes hacer Kvishá. A pesar de que nuestra meta al final va a ser hacer un tikkun en el Yetzer Hara, que tenemos que definir qué significa, y con eso Bezrat Hashem vamos a responder la pregunta respecto a por qué comemos hametz todo el año, como me preguntan acá en el chat, porque uno sí necesita hametz todo el año, y vemos que la mitzvah no es no comerlo todo el año. Entonces espero que esa respuesta la tengamos Bezrat Hashem más adelante. Pero digo, ignorando ese punto por ahora, lo que quiero transmitir ahora es que la mitzvah de Kvishá, el hecho que yo me controle, eso me hace sentirme libre de que yo puedo vivir decidiendo qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, incluso que la meta final es tikkun, la meta final es que mis midot les guste hacer el bien, que no tengan esa resistencia, que no sienta atracción al mal, esa es la meta final, que la persona que hace tikkun de sus midot, de sus kohot, es una persona absolutamente armónica y feliz, esa es la meta, pero eso no nos sirve ahora.
Porque imagínense una persona que hace siempre lo que le gusta. Esa persona que hace siempre, me refiero al tzadik, el tzadik que le gusta hacer el bien. Hace siempre lo que le gusta, mejor le gusta hacer mitzvot, no le gusta hacer averot. Él todavía no siente lo que nosotros estamos sintiendo acá. Porque él hace lo que le gusta, él no está sintiendo esa satisfacción de superar su naturaleza. Quizás lo sintió antes de llegar al nivel que está ahora, cuando se trabajó. Pero cuando una persona ya llega al punto de que todo le gusta, todo el bien le gusta y el mal no le gusta, no siente esa sensación de libertad. La sensación de que me liberé, porque ya es libre de antes. Ahora no está luchando contra su naturaleza. No es un esclavo que se libera. Por eso es que el ciclo anual en Pesaj, para sentirte libre, no hay otra que subir. Porque si te mantienes en el mismo nivel, incluso que sea un nivel alto, no sientes la sensación de libertad. No puedes ligot et atzmo keilu hu yatzah mi Mitzrayim. Quizás el año pasado saliste de Egipto, pero no este año, porque este año no estás haciendo nada nuevo. Si, para sentir esa libertad, no hay otra que subir de nivel. Quiere decir kvishá. Porque siempre el subir de nivel empieza con kvishá. Quiere decir, estoy haciendo algo que todavía no me nace hacer, algo en un nivel más alto de lo que es mi naturaleza actual, y tengo que vencer una tentación o vencer un yetzer hara. Cuando lo logro, siento satisfacción. Pero es una satisfacción que viene de la lucha. Es ese esclavo que estaba preso y logró liberarse. Todavía le duele ahí la cadena que tenía en los brazos. Todavía le duele los golpes que le dio el yetzer hara en la espalda. Pero está libre. Esa libertad, esa sensación de libertad la tiene solamente una persona que está creciendo. No una persona que está ya alto. Entonces, como dijimos, el ciclo anual empieza siempre en ese proceso. Entonces, Pesaj nos enseña eso, nosotros lo podemos aplicar en otros momentos del año también, cada uno en su ciclo de crecimiento personal. Cuando se propone crecer, identifica su yetzer hara, identifica dónde tiene que cambiar, más de lo que había cambiado hasta ahora, es decir, donde ahora, este año, se propone un cambio, y después de acá en adelante hace, como dijimos, kvishá, que sería esa sensación de libertad que le permite sentirse libre de algo que él todavía en el fondo es un poco esclavo, porque todavía su yetzer hara no está modificado, todavía no está superado, y se siente que se está liberando ahora. Yatzah mi Mitzrayim ahora. Esa es la idea de la kvishá. Ahora, al final del año termina en Purim, sí, donde ya el corazón supuestamente ya está completamente modificado y se adapta completamente a la mente y ya no hay kvishá, no es necesario ese kvishá, porque una persona llegó al tikkun. Desde Pesaj empieza el año, termina en Purim, cuando la persona celebra su armonía interna, porque logró cambiar lo que cambió y ahora no necesita estar controlándose, por eso es que puede estar incluso borracho y está todo bien, porque se trabajó. Esa sería la meta final. Pero bueno, volviendo al principio, que todavía estamos en Pesaj. La mitzvah de Ashbatat Seo, que es la mitzvah que estamos estudiando hoy. Esta mitzvah, que es la mitzvah de anular el Hametz, ya dijimos que de Rabbanán, la forma de cumplir la mitzvah es ir a buscarlo con una vela en la noche del 14 de Nisan, y después de que se encuentra, anularlo físicamente, es decir, quemarlo, idealmente. Hay más que hay que quemarlo, pero hay que exterminarlo, ¿sí? Y eso es todo lo que describimos hasta ahora. Pero en verdad, por la Torá, alcanzaría con anularlo en la boca. Bitul Hametz, lo que se llama. Es decir, de oraita no es necesario ni buscar el Hametz, ni tampoco exterminarlo físicamente. Alcanzaría con que la persona exprese verbalmente que está anulando su Hametz. Y hoy en día lo hacemos, pero no hacemos solamente eso. Los Jajamim tenían miedo de que si una persona va a hacer solamente Bitul Hametz, pero va a dejar el Hametz en su casa, a pesar de que lo haya anulado, tenemos miedo de que al final se tiente con su Hametz y quizás se lo coma incluso. Por eso es que Jajamim exigieron que la persona evite el Hametz en su casa. Pero volviendo al din original de la Torá, vemos que existe la posibilidad de exterminar el Hametz, de anular el Hametz verbalmente. Esta anulación verbal es equivalente a lo que nosotros llamamos ergesh. Es decir, cuando una persona es capaz de expresar de que el Hametz que tiene no le interesa, que afra de haga es como el polvo de la tierra, eso también es un trabajo de midot. Porque la persona, a pesar de que todavía tiene su Hametz adentro, todavía no llegamos a un nivel de tikkun, pero de todas maneras él logra expresar de que realmente no quiere eso. Esa expresión verbal es equivalente al concepto de ergesh, que significa una proyección al cambio.
Cuando una persona está atado, está siendo esclavo a su Yetzer Hara, está siendo esclavo a su Hametz, entonces el primer paso, el que es el más mínimo, el que alcanza como para cumplir la mitzvah, es lo mínimo en el proceso de crecimiento, se llama Ergesh. Y como lo define el Jobot Alevavot, cuando una persona tiene un Yetzer Hara que todavía no puede vencer, si él solamente va a expresar con su boca de que él no quiere hacer esta avera, le gustaría superar esta tendencia negativa. Por ejemplo, me gustaría no enojarme, me gustaría no estar triste, me gustaría ser más bondadoso. Todavía no lo logro, todavía tengo el Hametz adentro y no he logrado superarlo. Pero yo expreso verbalmente que este Yetzer Hara no lo quiero, no es mío, yo no quiero ser parte de eso. El simple hecho de expresar ese deseo ya lo considera libre. Porque un esclavo, el problema del esclavo es que ni siquiera se le ocurre dejar de ser esclavo. Eso es el esclavo de verdad. Un esclavo que está buscando la oportunidad de escaparse de su esclavitud ya no es un esclavo. Está forzado, pero no tiene mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es cuando la persona ni siquiera, es como que dice, bueno, yo nací esclavo, me voy a morir esclavo, no hay otra. Eso es el verdadero esclavo. Pero cuando está el esclavo ahí en Egipto y todavía está ahí, no sabe cómo salir, pero está todo el tiempo atento para ver dónde se va a presentar la oportunidad de escaparse, con eso, solo con eso, ya no tiene un din de esclavo. Y lo mismo aplicándole el concepto del Yetzer Hara. Cuando la persona solamente desea superar su mala midá, desea superar la verá que está haciendo, incluso que ni siquiera sepa cómo, no tiene todavía el método, no ha encontrado la forma, pero de todas maneras es un deseo y es un deseo verdadero, no lo dice así nomás, sino que de verdad hace un bitul de su Hametz, dice yo de verdad quiero superar esto, ya lo consideramos un Baal Tshuva. Lo consideramos un Baal Tshuva, a pesar de que sigue haciendo lo mismo que antes. Es decir, el Hametz todavía está en su casa. Pero él ya expresó que no le interesa, él ya expresó que lo quiere superar, y eso lo aprendemos del Bitul Hametz. Como ya dijimos que eso es lo que alcanza en verdad según la Torah. Eso nos lleva a un tema mucho más amplio, que no alcanzamos hoy, pero el concepto de que en el trabajo de Midot y en el trabajo espiritual en general, en todas las mitzvot que son emocionales, a diferencia de las mitzvot que son más prácticas, las mitzvot prácticas dependen del resultado. Es decir, una persona cumple la mitzvah cuando hizo la acción que tenía que hacer. Una persona cumple la mitzvah de tefilín, por ejemplo, cuando se pone los tefilín. Cumple la mitzvah de tzitzit cuando se pone los tzitzit. Y no pasa por la prohibición de comer no kasher cuando no come kasher. Es algo práctico. Pero en todas las mitzvot emocionales, dice Rabbi Ruham, la mitzvah no está enfocada en el resultado. Por ejemplo, amor a Hashem, amor al prójimo, buenas vidot, temor a Hashem, todas esas cosas son más emocionales. En esas cosas no se puede pedir un resultado. Hashem no nos puede decir al niño que acaba de cumplir 13 años en su bar mitzvah, ahora tienes que sentir amor a todos tus compañeros. Y si no, estás pasando una prohibición. Imposible. Hoy día no puedes sentir orgullo. Tienes que ser humilde. Imposible. No son cosas que se desarrollan de un día para otro. Dice Rabbi Ruham, en todas estas cosas la mitzvah es el esfuerzo, no el resultado. Es decir, la persona desde el primer día que cumple bar mitzvah o bat mitzvah, tiene la mitzvah de empezar a preocuparse de cambiar sus emociones. Y eso lo vemos un poco en este concepto del Ergesh, en el concepto de la libertad. Una persona que se ve condenado, que siente que toda la vida va a seguir repitiendo sus defectos. Yo soy enojón, ¿qué se puede pedir? Yo soy envidioso, yo soy triste, yo hago esta verá. Bueno, así me educaron, es lo que hay. Eso es un esclavo. Cuando la persona dice, no sé cómo, pero algún día yo voy a superar esto, eso es ser libre. Entonces el proceso, la proyección, el interés por hacer un cambio emocional, en el fondo ya es la mitzvah. Y vemos que eso se cumple en esta mitzvah de Ashbatat Seor, que afilu solamente por expresarlo, afilu solamente con desearlo, ya se está cumpliendo esta básica mitzvah, que como dijimos es la primera mitzvah del ciclo anual del crecimiento personal y del crecimiento de Am Yisrael en general, la mitzvah de Ashbatat Seor. Bueno, eso por hoy. אפשר לתקן.